incentro de un triángulo. Vamos a deducir la fórmula que nos permita hallar las coordenadas del incentro de un triángulo cuyos vértices son conocidos, el vértice A, B y C. Recordemos que el incentro de un triángulo era la intersección de las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo. A ese punto, donde se intersectan las tres bisectrices, se lo llama incentro. Para esto, lo que vamos a hacer es trazar una bisectriz cualquiera. Hemos elegido esta del ángulo C. Vamos a encontrar las coordenadas del punto donde la bisectriz corta al lado opuesto al ángulo, que es el punto D, y de ahí vamos a encontrar las coordenadas del incentro. Para eso vamos a usar tres teoremas. El teorema de la bisectriz de un triángulo, punto de división de un segmento en una razón dada, y el teorema del incentro. A medida que lo vayamos necesitando, vamos a ir repasando estos teoremas. Otra cosa que debemos tener en cuenta, que las longitudes de los segmentos de los lados de un triángulo las podemos calcular perfectamente teniendo las coordenadas de los vértices. Por ejemplo, A no es otra cosa que la distancia entre los puntos B y C. Lo mismo con la longitud B, es la distancia entre los puntos A y C, y la longitud C es la distancia entre los puntos A y B. Sabiendo esto, vamos a encontrar las coordenadas del punto D, que no es otra cosa que la intersección entre la bisectriz del ángulo C y el lado AB del triángulo. Para eso, lo que vamos a usar es el teorema de la bisectriz. Recordemos que decía el teorema de la bisectriz. Decía que si en un triángulo yo trazo una bisectriz, del ángulo A en este caso, esa bisectriz divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los lados. En este caso tenemos que C es a X como B es a Y. Este teorema lo vamos a usar en este triángulo. El teorema de la bisectriz en este caso nos dice que A es a P como B es a Q. De aquí, usando las propiedades fundamentales de las proporciones, tengo que A es a B como P es a Q. Este valor A sobre B es un valor conocido, porque A y B puedo calcularlo, acuérdense que eran distancia entre puntos, y P no lo conozco, porque no conozco las distancias que hay entre B y D y A. Pero si nos fijamos, esta razón P sobre Q, lo que nos da es es la razón del punto de división que divide este segmento. ¿En qué razón D divide el segmento AB? En la razón P sobre Q. Estamos yendo desde B hacia A. Entonces a este segmento, a esta razón la podemos tomar como la razón del punto de división D. Sabiendo eso, si miramos las fórmulas de división de un segmento en una razón dada, tenemos que son estas. En este caso, X va a ser las coordenadas del punto D, que será X sub 0. Va a ser igual a X sub 1, que es el punto inicial del segmento. Nosotros en este caso tenemos que el punto inicial es B, o sea, en el papel de X sub 1 está X sub 2 en este caso, más la razón ahora es A sobre B, por el punto final del segmento, que en este caso es la abscisa X sub 1, dividido 1 más la razón A sobre B. Trabajando algebraicamente acá, llegamos a que B por X sub 2 más A por X sub 1 dividido A más B. Acomodo esta ecuación y tengo que la abscisa del punto D, que es X sub 0, es igual a A por X sub 1 más B por X sub 2
dividido A más B. Esta es la fórmula para encontrar la abscisa del punto D. Para encontrar la ordenada, si el trabajo es el mismo, y nos va a quedar que la ordenada va a ser igual y sub 0 igual a. De esta manera encuentro las coordenadas del punto D, que si se fijan son todos valores ya dados. X1, X2 y 1 y 2 son los datos del problema, y A y B son distancias que las puedo calcular. Una vez que ya tenemos las coordenadas del punto D, vamos a usar el teorema del incentro. El teorema del incentro dice así: el incentro, que es este punto, divide a la bisectriz del triángulo en dos segmentos proporcionales, un segmento y el otro segmento, en dos segmentos proporcionales a la suma de los lados adyacentes, a este más este, y al lado opuesto, a este. Entonces, ese teorema dice que si esta es la bisectriz y este es el incentro, M, este segmento, va a ser a N como B más C es a A. Ese teorema lo vamos a aplicar a este triángulo. Al segmento CI lo vamos a llamar M. Al segmento ICID le vamos a poner N. Según el teorema del incentro, dice que M es a N como la suma de los lados adyacentes al ángulo, o sea, A más B, es al lado opuesto, en este caso C. Si nos fijamos, esta razón M sobre N es la razón en la que el punto I, el incentro, divide a la bisectriz CD. Entonces, el punto I divide al segmento CD en la razón M sobre N, que es esta. Pero como no conocemos esos números, no conocemos esa distancia, pero sí esta, a esta tomamos como la razón del punto de división de ese segmento. Ahora, nuevamente usando la división de un segmento en una razón dada, ahora para el segmento CD, que tenemos la razón, esta que es A más B sobre C, vamos a poder encontrar las coordenadas del incentro. Vamos con la abscisa primero. La abscisa para el incentro va a ser X igual. X1, como estamos yendo de C a D, por eso me doy cuenta mirando que la razón es M sobre N, o sea, primero N y primero M y después N. Entonces X sub 1 en este caso va a ser X3. X sub 3. Más la razón, pero ahora la razón es esta, es A más B sobre C, por la coordenada, la abscisa del punto D, de este punto que es X sub 0. Y X sub 0 es todo esto que tengo acá. Entonces, reemplazo y me va a quedar que es A por X sub 1 más B por X sub 2, todo dividido A más B. Sobre todo esto, 1 más la razón. 1 más la razón que es A más B sobre C. Bueno, vamos a acomodar un poco esto y fíjense que acá voy a tener que A más B con A más B se van, y vamos a sumar, me va a quedar que X es igual a X sub 3 por C más, acá ya puedo eliminar el paréntesis, a X sub 1 más BX sub 2 dividido C más A más B. Este C de abajo se simplifica con este de acá cuando sume. Entonces, pasando en limpio y acomodando, me va a quedar
esto. Permítanme borrar un poquito aquí. X igual a A por X sub 1 más B por X sub 2 más C por X sub 3 dividido A más B más C. De la misma forma podemos obtener la ordenada del incentro. Va a ser igual a las coordenadas del incentro. Hemos logrado deducir que son estas. Esta es la fórmula para obtener las coordenadas del incentro. Es bastante sencillo recordarlo porque fíjense que es A, este lado, A, por la abscisa del punto opuesto, X sub 1, más B, que es este lado, por la abscisa del punto opuesto, X sub 2, y C, por la abscisa del vértice opuesto. Y lo mismo pasa para las ordenadas del incentro. Es A por la ordenada del vértice opuesto, B por la ordenada del vértice opuesto y C por la ordenada del vértice opuesto. De esta manera entonces obtenemos las coordenadas del incentro para cualquier triángulo. Otra forma podría haber sido calculando las bisectrices y su intersección, pero bueno, con esto no hace falta porque una vez que yo encuentre este punto D, con la fórmula punto punto puedo encontrar la ecuación de la recta bisectriz. También tendría que encontrar la bisectriz del ángulo A, por ejemplo. Y una vez que tenga la bisectriz esta y la bisectriz del ángulo A, la intersección va a ser el incentro. Pero ya no hace falta porque tengo una fórmula que me permite encontrar las coordenadas para el incentro de cualquier triángulo.